Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Seguimos bien? Bueno, espero que sí, ¿eh? Vamos allá, seguimos, ánimo, fuerza. Ya queda poco. Bueno, nosotros vamos a lo nuestro, ¿vale? Seguimos trabajando en matemáticas, seguimos trabajando con el tema 10, figuras planas y cuerpos geométricos. Ya vimos en la sesión anterior la introducción al tema y vimos el punto 1, que era el de los polígonos. Estuvimos haciendo una pequeña definición de lo que era polígono y estuvimos viendo los distintos tipos de polígonos que podemos encontrarnos, que como recordaréis seguramente, era un contenido muy fácil, ¿vale? Muy facilito, muy facilito. Bueno, vamos a seguir avanzando en el tema, ¿vale? Si recordáis un poquito lo que vimos en la sesión anterior, como os decía antes, el primer polígono que nos encontrábamos, cuando ya empezamos a hacer las distinciones entre ellos, era el triángulo, ¿vale? Entonces hoy vamos a trabajar con el triángulo. Hoy vamos a trabajar directamente con el triángulo. Nos vamos a especificar en este tipo de polígono que da muchísimo juego, como podréis comprobar en estos momentos, a partir de hoy, ¿vale? Vamos a trabajar con dos conceptos. El primer concepto es este, vamos a clasificar triángulos, ¿vale? Vamos a hacer dos distinciones de tipos de triángulos según ángulos y según lados, ¿vale? Recordad que los polígonos, haciendo un pequeño repaso, eran figuras geométricas planas que tenían lados, tenían vértices y tenían ángulos. Bien, pues los triángulos nos vamos a centrar en ellos haciendo una pequeña clasificación tanto según tipo de lados como según tipo de ángulos, ¿vale? Y el segundo concepto que vamos a ver hoy es el concepto de altura de un triángulo, que es un concepto muy base, es un concepto donde no vamos a profundizar, pero que nos va a servir un poquito más adelante para trabajar con los triángulos de forma un poquito más precisa, un poquito más concreta, ¿vale? Las dos cosas son muy fáciles, ¿eh? Las dos cosas son relativamente fáciles, entonces creo que la sesión de hoy es bastante asequible, bastante facilita y bueno, vamos a empezar con ella, vamos directamente con los triángulos, vamos a clasificarlos. Bien, en este dibujo, en este gráfico que os he puesto se ve muy clarito la distinción que tenemos de tipos de triángulos, ¿vale? Como os comentaba antes, tenemos dos distinciones claras, una según longitud de lados y otra según tipos de ángulos. Vamos a empezar directamente con la primera. Mira, tenemos tres tipos de ángulos según la longitud de sus lados. El primer caso que nos podemos encontrar es que el triángulo tenga los tres lados iguales, que si recordáis un poquito era el tipo de triángulo, o sea, era el triángulo que pusimos en la sesión anterior, ¿vale? Cuando explicábamos lo que era un triángulo. Ese triángulo tenía sus tres lados iguales, ¿vale? Que por cierto, si recordáis también, decíamos que el tener los tres lados iguales conllevaba también el tener los tres ángulos idénticos, ¿vale? No olvidar eso porque es importante recordarlo, porfa. Bien, pues este triángulo que tiene los tres lados iguales se llama equilátero. Equilátero. Ojo a las palabras que nos van a aparecer aquí porque son palabras un poquito extrañas, ¿eh? Tenemos que familiarizarnos un poquito con ellas, ¿vale? Al principio nos costará un poquillo, pero luego ya se recuerdan fáciles. Por tanto, primer tipo de triángulo según longitud de sus lados. Triángulo equilátero. Es aquel que tiene los tres lados iguales, como este que está aquí. Este lado azul es idéntico a este y es idéntico a este. Son los tres idénticos. Si yo cogiera una regla, esto me diría lo mismo que mide esto y me diría lo mismo que mide este. Sí. Vale. Seguimos. Segundo tipo de triángulo. Triángulo isósceles. Isósceles. Es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Solo dos de los tres. Hay uno que es distinto a los otros dos, ¿vale? Y el ejemplo que tenemos aquí se ve muy claro. Fijaros que los dos ángulos que se unen arriba son iguales. Los dos lados, perdón. Los dos lados que se unen arriba son iguales. Este y este. Pero este, a la vista está que es bastante más corto, bastante más pequeño. Es como este de aquí, pero parece que lo hubiéramos estirado un poquito, ¿verdad? Parece que lo hubiéramos tirado hacia arriba o que lo hubiéramos achatado aquí por los dos lados. Se ha quedado el triángulo, el lado de base se ha quedado más pequeñito. Estos dos son iguales, pero este es más pequeño. Por tanto, esto es un triángulo isósceles. Es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente, ¿vale? Y el último que nos queda es el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel que no tiene ningún lado igual, son los tres distintos, ¿vale? Evidentemente la forma del escaleno puede cambiar mucho. Al tener tres lados distintos, el triángulo escaleno puede tener una distribución bastante asimétrica, bastante rara, ¿vale?
Dicho esto, por cierto, se me ha pasado a decirlo antes, que el triángulo equilátero siempre o casi siempre va a tener esta forma, ¿vale? Va a tener siempre o casi siempre esta forma. Y el isósceles, bueno, puede cambiar un poquito dependiendo de cuál sea el lado más pequeño, pero que normalmente también será parecido a este. Pero el escaleno ya va a ser más distinto. ¿Por qué? Porque tienen los tres lados diferentes, ¿vale? Vamos a analizar un poquito el ejemplo que tenemos aquí. De los tres lados que forman este triángulo, el más cortito es el que está de base. Es este de aquí abajo, el lado horizontal, ¿vale? En el que está apoyado el triángulo. Este es el más cortito. El segundo sería este, sería el lado mediano, y el más largo sería el que une precisamente el mediano con el más corto, que es el que tiene una trayectoria mayor, ¿vale? Dicho sea de paso también, vemos aquí que los ángulos también son distintos. Este es un obtuso, estos dos son agudos, ¿vale? Y aquí pasaba igual, estos ángulos también son diferentes. Este es más pequeñito que estos dos, que sí son iguales, precisamente. ¿Sí? Vale. Pues, por tanto, cerramos la primera clasificación de tipos de triángulos. Según la longitud de sus lados, tenemos equilátero, los tres lados idénticos, isósceles, dos lados iguales y uno diferente, y escaleno, ningún lado igual. Todos diferentes. ¿Sí? ¿Vale? Fácil, ¿no? Ya os digo, yo creo que aquí la mayor dificultad está en saber o en recordar los nombres de los triángulos, porque el concepto en sí es muy fácil, ¿vale? El concepto es súper fácil, solo que los nombres pues son, la verdad, son un poquito raros. Por cierto, primera palabra y segunda palabra, esdrújulas acentuadas. ¿Se ven, no? Importante, ¿eh? Por favor, no olviden los acentos. Vale, vamos al segundo tipo de triángulo según otra distinción distinta, según los ángulos que lo forman, ¿vale? Según los ángulos que lo forman. Bien, esto también es muy fácil, mirad. El primer tipo de triángulo que tenemos es el triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo recto. Vamos a analizar un poquito el ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? Este triángulo tiene un lado y otro lado, dos lados que se cortan de forma perpendicular. Eso quiere decir directamente que este ángulo que se forma aquí es un ángulo recto. Y vamos a recordar lo que vimos en el tema anterior, rectas perpendiculares, rectas que se cortan formando ángulos rectos, ¿vale? Pues tal cual. Si este lado continuara hacia abajo y este lado continuara hacia la izquierda, tendríamos dos rectas perpendiculares. Y entonces se formaría aquí ángulos rectos, ¿vale? Pues aquí tenemos uno. Una cosa curiosa, por cierto, los triángulos rectángulos solo pueden tener un ángulo recto. De hecho, no hay ningún triángulo que tenga más de un ángulo recto, ¿vale? No pueden construirse ningún triángulo con dos ángulos rectos, solo con uno. Por tanto, si cualquier tipo de triángulo vemos que tiene un ángulo recto en alguno de sus vértices, ese triángulo, según el tipo de ángulo, se podría considerar como triángulo rectángulo, como este que tenemos aquí, ¿vale? Evidentemente el ángulo recto podría aparecer aquí o podría aparecer aquí, pero en el momento en que tengamos uno ya estaríamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿vale? Segundo tipo de triángulos según sus ángulos, el acutángulo. Acutángulo, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué es? Pues es un triángulo en el que sus tres ángulos son agudos. De ahí el nombre, acutángulo, ¿vale? Vamos a analizar un poquito el ejemplo que tenemos aquí. Tenemos un ángulo agudo, dos ángulos agudos y tres ángulos agudos. Los tres son más pequeños que el ángulo que está aquí, que el ángulo recto, que era el ángulo de referencia, recordamos del tema anterior, ¿vale? Y por supuesto mucho más pequeños que un ángulo obtuso, ¿vale? Por tanto, triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos agudos, menores de 90 grados. Es muy parecido a este. Fijaros que realmente si este lado de aquí yo lo empujara hacia aquí hasta convertirlo en perpendicular con el de abajo, básicamente tendría el mismo triángulo que este que está aquí. ¿Os dais cuenta realmente que es lo mismo? Porque este lado base es igual. Ahí está, el mismo, ¿vale? Este lado que une uno con otro es muy parecido. Pero este es el que diferencia esta figura de esta, ¿vale? Que está más cerrado. Por tanto, el ángulo que se forma aquí es más pequeño que este. Pero fijaros que la figura es muy parecida. ¿Sí? Vale.
De hecho, el triángulo rectángulo, estos dos ángulos de aquí son los dos agudos, ¿vale? Se puede ver perfectamente que son los dos agudos. Bien, por tanto, acutángulo, tres ángulos agudos. En los tres vértices, tres ángulos agudos. El último, ¿cuál es? El obtusángulo. Obtusángulo, el propio nombre lo dice, es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso, en el que su abertura es mayor que 90 grados, es mayor que un ángulo recto. ¿Vale? Fijaros que se ve aquí claramente que es bastante mayor que este. Los otros dos, pues son agudos. Este es agudo y este es agudo. Y vuelvo otra vez a compararos un poquito, ¿vale? A compararos un poquito los tres triángulos que tenemos aquí abajo. Mira, este triángulo obtusángulo tiene el lado base igual prácticamente a los otros dos, ¿vale? Tiene el lado que une el vértice de abajo con el vértice de arriba, que en este caso es mucho más largo, y es mucho más largo ¿por qué? Porque este lado que está aquí se abre para formar el ángulo obtuso. ¿Lo habéis visto? Es decir, este triángulo de aquí es muy parecido a este, solo que este sería el resultado de empujar este lado hacia aquí, ¿vale? Imaginaos que esto está unido y no se puede separar. Pues si yo empujara este lado hacia aquí, hacia la izquierda, el ángulo se abriría y se convertiría en obtuso. Y este lado caería hacia aquí. Ya no estaría perpendicular, estaría más abierto, ¿vale? Pues eso, tal cual, lo que le ha pasado a este triángulo. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? Es decir, partimos del rectángulo y lo que hacemos es contraer y abrir un poco este lado de aquí para obtener los otros dos tipos. ¿Lo veis? Otra pista muy clara, evidentemente, no lo he dicho, pero yo creo que es algo lógico, ¿no? Es algo que se ve rápidamente. Es el nombre de los tres tipos de triángulos, ¿vale? Rectángulo viene de ángulo recto, acutángulo viene de ángulo agudo, de los tres, y obtusángulo viene del ángulo obtuso, ¿vale? Con el obtusángulo pasa lo mismo que con el rectángulo, que es que realmente solo podemos tener uno, ¿vale? No podemos tener un triángulo con dos ángulos obtusos, no, solo puede haber uno. Todos los demás van a ser agudos, ¿vale? Todos los demás van a ser agudos. Fijaros que la mayoría de los ángulos que podemos encontrar en un triángulo van a ser agudos. Aquí tenemos dos por uno recto, perdón, y aquí tenemos dos por uno obtuso. Y estos tres son los tres agudos. Con lo cual, la mayoría de los ángulos de un triángulo van a ser agudos. Bueno, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Vamos a hacer un pequeño repaso antes de pasar al siguiente concepto. Estamos catalogando triángulos, ¿vale? Y tenemos dos categorías. Tenemos, según longitud de lados, que pueden ser equiláteros cuando sus tres lados son idénticos, isósceles cuando dos de ellos son iguales y uno es distinto, y escaleno cuando los tres son diferentes. Y la segunda categoría de triángulos se ajusta al tipo de ángulos que lo forman. Y en este caso tenemos un triángulo rectángulo cuando tenemos un triángulo en el que hay un ángulo recto, un triángulo acutángulo cuando sus tres ángulos son agudos, tal cual como este de aquí, y un triángulo obtusángulo cuando uno de sus ángulos es obtuso y los otros dos son agudos. ¿Vale? Por tanto, concepto fácil, concepto sencillo, nombres un poquito difíciles, hay que reconocerlo, que son nombres un poquito complicados, pero bueno, todo es cuestión de acostumbrarse a ellos, ¿vale? Muchas palabras acentuadas, por cierto, ¿vale? Que en esta segunda categoría no te lo he dicho, pero fíjate, importante los acentos, ¿vale? Y bueno, ya está, simplemente esta es la categoría de triángulos, ¿vale? Los tipos de triángulos, vamos a repasarlo y vamos a trabajarlo. Yo creo que esto no es especialmente complicado. ¿Sí? Vale, pasamos al siguiente concepto. Vamos a trabajar con el concepto de altura de un triángulo, ¿vale? Fijaros, ¿qué es la altura de un triángulo? Lo voy a explicar con este pequeño gráfico que tengo aquí. La altura de un triángulo es una línea que se traza desde el lado que forma la base del triángulo, es decir, el lado que está horizontal. Siempre hay un lado en un triángulo que va a estar horizontal, ¿vale? Que forma una especie de base, que es donde se apoya la figura, digamos, ¿no? Pues la altura de un triángulo es la línea que se traza desde ese lado que forma la base hasta el vértice que está más alejado. En este caso, este de aquí. Si nosotros analizamos los vértices de este triángulo, tengo uno aquí, tengo otro aquí
y tengo otro ahí arriba, ¿vale? Pues entonces el que está más alto, el vértice que está más alto va a ser el inicio, el origen de esa línea que se llama altura, ¿vale? Y esa línea que se llama altura va a acabar en cuanto toque el lado base. Características de esta altura, de esta línea imaginaria que trazamos, pues siempre va a ser recta y siempre va a ser perpendicular al lado de la base, ¿vale? Es decir, cuando esta línea se trace, va a crear dentro ángulos rectos. Fijaros, aquí hay dos ángulos rectos, ¿vale? Si yo considerara un ángulo de aquí hacia aquí, 90 grados, recto. Y si tuviera otro de aquí a aquí, 90 grados, también, ¿vale? Por tanto, ese es el concepto de altura de un triángulo, ¿vale? Es una línea que se traza desde la base, desde la base del triángulo, desde uno de los lados que está en horizontal, hacia el vértice que está más alto, hasta el vértice que está más alto, que en este caso sería este. Esa línea normalmente se suele nombrar con una letra H. Fijaros que es una cosa curiosa, porque la palabra altura no tiene H, ¿vale? La palabra altura no tiene H. No confundiros ahora, por favor, no escribidme la altura con H, ¿eh? Que eso ya sabemos escribirlo muy bien. Pero es una curiosidad, ¿vale? Que esa línea se le nombra con una letra H. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro el concepto? ¿Vale? Imaginaos, vamos a ver ahora unos ejemplos que van a resultar muy claros, ¿eh? Pero imaginaos un poquito el concepto, ¿vale? De forma en vuestra cabeza, de forma gráfica. Pintad un triángulo, buscar un ángulo que esté, o sea, un lado que esté en horizontal, y a partir de ahí trazáis una línea recta que vaya hacia el vértice que está más alto. Pues esa sería la altura, ¿vale? Vamos a verlo de forma práctica, chicos. Mirad, he buscado este gráfico que me resulta realmente útil porque, en primer lugar, vamos a repasar lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Tipos de triángulos, perdón, y vamos a ver dónde estaría la altura en cada uno de los triángulos que tenemos aquí, ¿vale? Fijaros que ahí tenemos en todos tenemos una línea nombrada con la letra H, como decía antes, y tenemos una línea, un lado del triángulo marcado con una letra B, que se refiere a la base, ¿vale? A la base del triángulo, es decir, en el lado del triángulo que está en horizontal. Vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar con este que es el isósceles. Recordamos rápidamente, isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales y uno distinto. En este caso concreto, los lados iguales serían estos dos y el lado distinto sería la base. Este sería el lado distinto, ¿vale? Pues ¿cómo trazo la altura? Pues en primer lugar busco la base, que es esta de aquí, y en segundo lugar busco el vértice que está más alto, ese de ahí, pues trazo línea recta, tal cual, muy fácil, ¿vale? En este caso coincide en que la altura parte justo por la mitad, el triángulo en dos partes iguales, ¿vale? ¿Por qué? Porque como estos lados son iguales, si yo trazo una línea desde el vértice en el que se unen, la figura se queda partida justo por la mitad, que como ya veréis no es tampoco lo más normal, ¿vale? La altura puede aparecer en muchos sitios distintos. En este caso, fijaros que aparece justo a la mitad. ¿Sí? Se ve claro, ¿no? Vamos a ver que está a la derecha. El triángulo escaleno. Recuerdo rápidamente, el triángulo escaleno es aquel que tiene los tres lados distintos. Ninguno de los tres lados son iguales, ¿vale? Vamos a trazar la altura en un triángulo escaleno. ¿Cómo lo hago? Busco el lado que forma la base, es decir, el lado que está horizontal, ese de ahí. Busco el vértice que está más alto, este de aquí, y trazo línea. De arriba a abajo, recta, perpendicular. Esa es la altura del triángulo escaleno. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? ¿Os vais quedando con el concepto? Es relativamente fácil, ¿eh? En el momento en que tú localizas el lado que forma la base, lo único que tienes que hacer es buscar el vértice alto y a partir de ahí trazar línea, ¿vale? Trazar línea, no tiene más historia, ¿vale? Vamos a seguir, vamos a ver el rectángulo. El triángulo rectángulo. Recordamos rápidamente, el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, solo uno, los demás son todos agudos, ¿vale? El ángulo recto del triángulo rectángulo concretamente estaría aquí. Ahí estaría, ¿vale?
Vamos a buscar el lado base. ¿Cuál es el lado base? Este de aquí, el que está horizontal. Y vamos a buscar el vértice alto. ¿Cuál es? Pues este de aquí. Pues fijaros, la altura está ahí. Curiosamente, en este triángulo la altura coincide con uno de sus lados. Este lado que está aquí, que nace desde este vértice y acaba en este vértice, es exactamente el mismo que la altura de este triángulo. Coincide, ¿vale? Aquí es cierto que nos lo han separado un poquito para que lo veamos mejor, ¿vale? Nos lo han separado un poquillo, pero estaría ahí, ¿eh? Estaría justo encima de ese lado. Por tanto, esa sería la altura del triángulo rectángulo, ¿vale? Vamos al último ejemplo. Fijaros este ejemplo que curioso, chicos. Fijaros este ejemplo que curioso. Puede pasar, como en este caso de aquí, que la altura de un triángulo esté fuera de lo que es la superficie que marca el triángulo, ¿vale? Y eso pasa básicamente en los triángulos obtusángulos, como ese que tenemos ahí. Recordamos rápidamente. Un triángulo obtusángulo es aquel que tiene uno de sus lados obtusos. Este de aquí, ¿vale? Los otros dos serían agudos. Claro, si yo me ciño a eso y intento buscar la altura de este triángulo según la definición que he visto antes, ¿qué me queda por hacer? Pues me queda por hacer buscar el lado de base, que es este de aquí, y buscar el vértice que está más alto, y es este de aquí. ¿Qué pasa? Pues que el vértice me obliga a trazar la altura fuera de la figura, porque lo que está clarísimo es que la altura tiene que ser recta, ¿vale? Y tiene que coincidir con la base de forma perpendicular. Yo no puedo trazar una altura que sea así, como ha pasado antes con el rectángulo, porque esa línea está en diagonal. Esa línea no es perpendicular. La línea perpendicular debe caer hacia abajo recta y debe cortar a la base creando ángulos rectos. Por tanto, la altura es esta, no es esta, ¿vale? Así que fijaros, la altura de un triángulo obtusángulo está fuera de lo que es la figura. En el isósceles lo teníamos aquí y partía por la mitad. En el escaleno la teníamos aquí y hacía dos triángulos, pero este sería mayor que este. El rectángulo coincidía con uno de sus lados. Es decir, aquí estaba ya un poquito al límite, ¿verdad? Y aquí ya se nos va fuera. Fijaros que hemos ido poco a poco moviendo la altura hacia la izquierda. Aquí la teníamos a la mitad. Aquí la tenemos un poquito más a la izquierda. Aquí la tenemos casi al límite ya, coincidiendo con el lado del triángulo que está más a la izquierda. Y aquí directamente ya se ha ido fuera. Aquí está, ahí. Esa es la altura del obtusángulo, ¿vale? Por tanto, si yo tuviera un ejercicio, un hipotético ejercicio, imaginaos en el que me digan, traza la altura del triángulo tal, y el triángulo es este, yo tengo que prolongar, tal cual han hecho aquí, prolongaría el lado base y a partir de ahí trazaría la altura hasta que se cortaran en un punto concreto. ¿Vale? ¿Queda claro el concepto, chicos? Es básicamente trazar una línea desde un punto alto hacia el lado que está más bajo. Ya está, ¿vale? Podemos decirlo de muchas formas, pero el concepto es así de simple, no hay más, ¿eh? No hay más. Trazar una línea imaginaria que vaya desde el punto más alto del triángulo hasta el lado más bajo. Pero eso sí, teniendo en cuenta una cosa importante, debe ser línea recta, ¿vale? Y debe caer de forma perpendicular hacia el lado base. Es decir, debe crear, cuando se crucen, debe crear ángulos rectos. Por eso es perpendicular. ¿Sí? Vale, bueno, pues poco más, chicos. Esto es básicamente lo que hablamos de momento, eso sí, importante, de momento, de la altura del triángulo, porque luego trabajaremos, un poquito más adelante, trabajaremos un poquito con esta línea, ¿vale? Bien, pues yo creo que ya está. La sesión de hoy creo que acaba aquí. No tengo mucho más que contaros por hoy, ¿vale? Vamos poquito a poco, vamos despacito, pero prefiero que vayamos así y que los conceptos vayan quedando claros, porque vamos a ir acumulando poco a poco conceptos y es importante que queden claros, porque si no quedan claros, cuando empecemos a juntar cosas, empiezan a surgir dudas, ¿vale? Y empezamos a hacer cosas de forma incorrecta. Bien, pues como siempre, chicos, trabajito, ¿vale? Para afianzar, para reforzar todo esto que hemos aprendido aquí hoy. Una serie de actividades, un vídeo con el puzzle que se os van a
a presentar contenido para repaso y un jueguecillo que nos ayude un poquito con los triángulos. Por tanto, ahí os lo dejo, ¿vale? Trabajadlo, mirad todo lo que necesitéis el vídeo, tanto este como los anteriores, para que los conceptos queden suficientemente claros y seguimos trabajando, ¿vale? Mucho ánimo, chicos. Chao, chao.